Gracias, Máster. De verdad, bien contento de ser parte de este proyecto. Muchas gracias por la confianza. Gracias a los Máster que tienen este tipo de proyectos para compartir. De verdad, me encanta. Gracias a mis mentores, los señores Olmedo. Gracias a mis Máster, los señores Alfonso, Jafid. Gracias a todas las personas, a mis amigos de todas partes del mundo donde se encuentren conectados en Royal Prestige. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, para empezar, ya todo el mundo conoce la historia de Ulises, ¿no? El muchachito que llegó caminando y que andaba y que se mojó. Bueno, ya, pero vamos a ver la parte de atrás, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que Ulises fuera resiliente en el momento que enfrentó esas adversidades? Bueno, quiero empezar contando una pequeña historia que pasó en mi vida, ¿no? Cuando yo tenía 7, 8 años, estaba yo prácticamente, viví y crecí con un papá alcohólico, ¿no? Donde era una incertidumbre cada vez que llegaba, ¿no? Sentía eso que siento hoy en día aquí en el estómago, ¿no? Así como esas hormiguitas, de que, ¿cómo va a llegar? ¿Va a llegar contento? ¿Me va a abrazar? ¿Me va a decir cosas bonitas? ¿O me va a regañar? ¿O voy a correr? ¿Qué hago, no? Entonces yo estaba pendiente de que llegara el taxista, porque era el que llevaba a mi papá y lo traía. Entonces, de repente, yo veía que llegaba el taxi y me asomaba desde la ventanita, ¿no? Llegó el taxi. Entonces, si bajaba con el cartoncito de cerveza, ¿verdad? Por ahí, y no discutía con el taxista, tenía que correr a abrazarlo, y si no, tenía que correr a esconderme. Fíjate nada más cómo era mi infancia, ¿no? Entonces, de repente, mi papá, cada vez que llegaba contento, me tomaba del brazo, me sentaba en su pierna y me empezaba a decir cosas bonitas, ¿no? Me decía, mi hijo, usted va a ser una persona exitosa, usted va a ser la primera persona exitosa en toda la familia, y eso yo lo escuché por mucho tiempo. Hoy en día mi papá ya no toma, pero eso yo lo escuché por mucho tiempo, ¿no? Y algo de lo que vamos a hablar, vamos a tocar 5 puntos que estaba mencionando el director José, que me llamó mucho la atención, porque parecía que estábamos conectados, ¿no? Porque habló de puntos de los que yo voy a mencionar, pero eso va a venir, pero eso es algo bien importante en la carrera de cualquier persona o en el éxito de cualquier persona. Entonces, fíjate, mi papá podía llegar a las 4 de la mañana, pero a las 7 de la mañana ya estaba él entrando al trabajo, y nunca vi que mi mamá lo despertara para que se fuera a trabajar. Nunca lo vi. O sea, yo veía la disciplina que mi papá tenía para poder llegar. Yo fui formado con un padre disciplinado. Entonces, de repente yo entro a Royal Prestige y yo nunca, escucha esto, nunca vi llegar tarde a mi máster, a una reunión. Nunca vi llegar tarde a los ejecutivos de la empresa cuando van a dar una reunión. Entonces, yo veo todo eso. Entonces, la puntualidad, muchachos, es una de las partes fundamentales. La disciplina es una de las partes fundamentales en el éxito de una persona, lo mencionaba José. Entonces, mi papá empezó a trabajar mucho en mi programación mental, ¿verdad? Él me decía, usted va a ser una persona exitosa, usted va a ser una persona exitosa. Lo escuché por años. Entonces, prácticamente se queda grabado en mi mente subconsciente. Y hoy en día estamos trabajando para poder ser eso que yo tanto sueño ser, o que mi papá tanto soñaba que yo fuese. Entonces, vamos a hablar de ese punto de la disciplina, la programación mental que mi papá me estaba dando, la actitud con la que yo veía, ¿verdad? Que yo veo que muchos de los directores de territorio hoy en día, las actividades que realizan, ¿verdad? Las actitudes que tienen para poder generar esos resultados, las creencias, vamos a hablar un poquito de las creencias, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Cómo ejecutar o cómo canalizar todos esos puntos para que te pueda generar un resultado. Entonces, cuando de repente yo empiezo a crecer, empiezo a ver una confusión en mi mente, porque mi papá, yo todo el tiempo escuchaba que vas a ser una persona exitosa, y que tú vas a ser el más chingón, me decía él así, y de repente yo entro al colegio y yo decía, ¿por dónde, no? Yo quería ser arquitecto, pero mis papás que no podían pagarme una carrera de arquitectura. Entonces de repente empiezo y me consiguen una carrera técnica, que es la que me podían pagar. Entonces yo entro y estudio informática, y había un muchachito, el más aplicado de la clase, Felipe, el más aplicado de la clase. Entonces yo veía que Felipe era el más aplicado. Dentro de mí, yo decía, ¿cómo voy a ser una persona exitosa si yo no entiendo esta parte? Tenía que ir con Felipe para que Felipe me dijera y me ayudara a hacer las tareas, ¿no? Y de repente nos graduamos. Mi papá me consigue trabajo con un amigo de él en un hotel cerca de la colonia, en un hotel 4 estrellas. Empiezo como administrador, empiezo como recepcionista, al poco tiempo me convierto en administrador de ese hotel. Pero unos meses más tarde me encuentro con Felipe
Yo siendo administrador de un hotel y me encuentro con Felipe, le digo, Felipe, ¿a qué te dedicas? Me dice, soy mecánico. Más confusión entró en mi cabeza, porque ¿cómo voy a ser una persona exitosa si Felipe, el más aplicado de la clase, está siendo mecánico? Entonces, caray. Entonces, empezó un temor dentro de mí y empecé a observar a mi alrededor. Y en la primera persona que entrevisté, que le hice la pregunta, ¿cómo puedo ser millonario? ¿Cómo puedo hacer carrera? ¿Cómo puedo generar riqueza? Fue el dueño del hotel, el señor Ambrosio Chávez, nunca se me va a olvidar. En su oficina le pido unos minutos y yo le dije, señor, cuénteme cómo fue que usted empezó, porque era una persona muy influyente, una persona muy reconocida y con muchas propiedades y con buenos resultados. Entonces yo le dije, señor, ¿cómo fue que usted inició? Y me dijo, yo empecé vendiendo azúcar, me dijo. Yo vendía azúcar en ese tiempo. Entonces, wow, entonces la carrera de ventas puede ser la que pueda cambiar mi vida. Entonces yo dije, bueno, yo ya tengo el puesto máximo como administrador, de este hotel, no puedo ser el dueño. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que tomé la decisión y con la incertidumbre y el temor de que cómo voy a tener los resultados que mi papá tanto espera de mí, entonces decidimos emprender y volar fuera del país, porque yo veía que dentro de ahí no iba a poder hacer nada y fue cuando recién llegamos a Estados Unidos. Entonces, antes, en una parte cuando yo estaba en escuela, recuerdo otra parte que fue parte de mi programación o un código mental, como yo le llamo, fue una lección que me dio un maestro, el licenciado Carlos. Una vez yo al entrar a la clase, llego, me saluda y me dice, Ulises, ¿cómo estás? Y yo le dije, más o menos. El maestro me tomó del hombro, me miró a los ojos, un señor alto, güero de ojos claros, y me toma del hombro y me dice, Ulises, al final, terminar la clase, te quiero ver en mi escritorio unos minutos, me dijo. Yo no sabía que ese maestro estaba a punto de darme una programación mental que cambió mi vida. Y yo lo voy a compartir contigo porque tal vez puede cambiar también tu vida, porque muchas veces nosotros repetimos cosas porque las escuchamos, pero tú no sabes el daño que te estás haciendo al repetir ciertas cosas. Entonces, cuando yo le dije a él más o menos, después de que termine la clase, se acerca a él, después empezamos a platicar y me dice, mira, Ulises, cuando te vuelva a preguntar, ¿cómo estás? Tienes que decir excelentemente bien, aunque te esté cargando la pip. Entonces yo le dije, me quedé yo sorprendido, ¿no? Y eso se me quedó grabado en mi mente. Entonces, una vez, una historia que les cuento, cuando yo ya llego acá a Estados Unidos, emprendo mi carrera y estaba yo trabajando, yo venía a tocar puertas porque antes no había ningún sistema como hoy en día, estamos sobrados de sistemas. Entonces yo venía a tocar puertas porque no tenía auto, andaba caminando, yo venía caminando, ¿verdad? Sudando, ya era la nochecita, en esa área estaban tocando puertas otros vendedores y ya los acababan de recoger, venía el máster con sus vendedores en la Expedition verde que traía y estaba llena de vendedores. Yo venía llegando a mi departamento, me encuentra, baja la ventana y me dice, Ulises, ¿cómo te fue? Yo le dije, excelentemente bien. Entonces, a otro día, al hacer reporte en la reunión, dicen, Ulises, ¿cuántas ventas? Le dije, ninguna. Y un vendedor me dice, entonces, ¿cómo te fue? Excelentemente bien. Le dije, es que mi actitud no depende de los resultados. Escucha esto, mi actitud no depende de los resultados. Entonces, tú tienes que tener una actitud poderosa, una actitud de campeón, una actitud que te pueda hacer diferente al resto de las personas. De tu actitud depende tu altitud. Dice una frase. 10 Entonces, en punto. Las creencias, muchachos, es una parte bien importante que también jugó un papel excelente en mi vida, ¿verdad? Entonces, cuando hay una frase que dice que las creencias son más fuertes que tu realidad, y yo la compuse, dice, tú puedes cambiar tu realidad también cambiando tus creencias. Hay un escritor que me encanta, se llama Vishen Lakhiani, fundador y escritor, ¿verdad? De uno de los bestsellers, se llama El Código de las Mentes Maestras. Dice esa frase, las creencias son más fuertes que tu realidad, pero tú puedes transformar tu realidad cambiando tus creencias. Y te voy a explicar acá, mira, Víctor Frank, en el libro En búsqueda de la libertad, narra cómo cuando fue secuestrado en los campos de concentración nazis, cómo hacían experimentos con las personas. Entonces, él observó cuando una persona le amordazaron, le taparon sus ojos, lo amarraron y le hicieron creer que le iban a cortar sus venas. Lo acostaron en una camilla, pusieron unas bolsas abajo con agua y después le pasaron un hielo por sus manos. Entonces empezó a liquear esa agua. Él en su mente pensaba que era la sangre.
De repente el tipo se le para el corazón, lo llevan a hacer la autopsia y arrojó que murió desangrado, cuando no salió una sola gota de sangre de su cuerpo. Entonces ten mucho cuidado con lo que estás pensando. Tus creencias son más fuertes que tu realidad. No es lo que está pasando allá afuera, lo que tú estás interpretando que está pasando. Sí es normal tener miedo, pero si te da miedo, hazlo con miedo. Entonces, tienes que enfrentar las cosas, entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que estás pensando. Entonces, para mí fue muy importante trabajar en mi disciplina, porque yo vi que mi papá era disciplinado, nunca vi que lo anduviera levantando. A mí nadie me puede decir que llegué tarde a una reunión o que llegué tarde a algún lugar, porque soy siempre el primero que llega, y aprueba esta pregunta en mi máster. Es más, el día de mi entrevista fui el primero que llegó a esa oficina y caminé varias millas y llegué empapado de agua y fui el primero que llegó. Piensa tú, si quieres convertirte en un director de territorio, ¿cómo está tu disciplina? ¿Cómo estás trabajando respecto a tu disciplina? Piensa si lo que estás haciendo en este momento te va a llevar a proyectarte para que te conviertas en esa persona que tú tanto sueñas. Piensa si lo que estás haciendo en este momento te va a llevar ahí. Entonces, la mentalidad, tienes que instalar cosas positivas en tu mente. Ten mucho cuidado con lo que estás pensando. Ten mucho cuidado con las personas que conversas. Rodéate de personas mejores que tú. Yo no me junto con personas menos inteligentes que yo. Yo me junto con personas más inteligentes que yo porque son las personas que pueden aportar a mi vida. Entonces, tenga mucho cuidado con quién está conversando. Somos el promedio de las 5 personas con las que nos rodeamos. Si te rodeas con personas mediocres, lo siento, tú vas a ser uno más. Pero si quieres convertirte en un director de territorio exitoso, procura buscar, platica, pide consejos, ayuda, comparte siempre con personas más exitosas que tú porque son los que te van a ayudar a convertirte en la persona que tú tanto sueñas. Entonces, trabaja mucho en tu actitud. Trabaja mucho en tu actitud. Mira, hicieron un experimento en la UFC, Artes Marciales Mixtas. Hicieron un experimento con las personas. Antes de subir al cuadrilátero, entrevistaron a varias personas y a las que les preguntaban, ¿cómo va a ser tu pelea? A los que decían, oh, voy a dar lo mejor de mí, que voy a dar lo mejor de mí. Y luego le preguntaban a otro y decía, voy a ganar. Ese tipo ganó. El experimento arrojó que el 20 que te pone, el simple pensar positivamente, el simple pensar que vas a tener éxito, te ponen un 20% de posibilidades de éxito. Así fuese el 1%, apuesta a pensar positivo, apuesta a tener buena actitud. Cambia tus creencias, tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, nadie va a creer. Tienes que creer que eres una persona poderosa, tienes que creer que puedes convertirte en un director de territorio, no importa la situación que estés pasando. No importa la situación que estés pasando, no importa lo que esté pasando allá afuera. El día de hoy tú puedes tomar la decisión de decir, carajo, yo el día de hoy decido convertirme en un director de territorio. Este día decido. Pero esa decisión, ¿sabes qué? Nadie la puede tomar por ti. Esa decisión eres tú, la única persona que puede tomarla. Para poder cerrar, quiero compartir contigo una historia que me llama mucho la atención, la historia del rey y los halcones. Y algunas personas me dicen, pinche Ulises, otra vez la historia del rey con los halcones. Le digo, y te la voy a seguir contando hasta que te des cuenta que tú eres el pinche halcón y tienes alas y puedes volar. Te la voy a seguir contando y te la voy a contar. Cuenta la historia que el rey, en su aldea, el rey, su sueño de él era abrir sus puertas del balcón y observar 2 halcones volar. Y en su cumpleaños, un acercado al rey le regala 2 pichoncitos, hermosos, pequeños bebés, unas esponjitas hermosísimos, y el rey se pone contento, manda a traer al mejor entrenador de aves y al mejor cuidador de aves. Entonces lo manda a traer, le paga 24 horas para que esas personas estén dedicadas únicamente para entrenar a sus halcones, porque su sueño de él era abrir su ventana de su balcón y observar cómo volaba esos halcones. 3 meses después, el entrenador de aves pide una audiencia con el rey. Preocupado, le dice, mi rey, sucede algo con estas aves. Una de ellas en especial. Una está bien entrenada, pero la otra está postrada en esa rama que no quiere volar. No puede, debe de estar enferma. Entonces mandan a traer al mejor curandero de aves. Nadie puede hacer nada. El rey ofrece una recompensa a toda aquella persona que pueda hacer volar esa ave. Nadie puede hacer nada. Un día, en la mañana, el rey abre su ventana, se acerca al balcón y empieza a ver esas 2 aves volar. ¡Wow! Baja corriendo y le dice el entrenador, ¿qué? ¿Al fin lo hiciste? Dice, no. ¿Quién la hizo volar?
porque ofreció una linda recompensa, una buena recompensa. ¿Quién hizo volar? Iba a llegar a un señor de edad avanzada, un maestro muy sabio. Se acerca el rey y le dice, ¿acaso usted es un brujo, un hechicero que hizo volar esa ave? Le dice, no, dígame por favor qué fue lo que hizo para hacer volar esa ave. De su morral saca una cegueta, le dice, mi rey, lo único que hice fue trozar la rama. El ave se dio cuenta que tiene alas y emprendió su vuelo. La moraleja de esta historia y lo que sucede, quiero comentarte que tú, en este momento, eres ese halcón que tiene alas y puedes volar. No importa la situación que esté pasando en tu vida, no importa la situación que esté pasando allá afuera. De lo único que tienes control son de tus alas, de tu poder, de tu deseo de triunfar, de tus ganas de tener éxito. Eso es de lo único que tú puedes tener control. Yo no puedo controlar de las situaciones que pasen allá afuera, pero sí puedo controlar las cosas que pasen acá adentro. Te invito a que extiendas tus alas y vueles como ese halcón. Muchas gracias.